Recording in progress. Entonces, habíamos platicado sobre las proteínas. Existen diferentes tipos de proteínas que están formando parte de la membrana de la célula. Estas proteínas, aquí hay un error, le vamos a quitar estructurales, nada más le vamos a dejar tipos de proteínas de membrana. Y bueno, tenemos diferentes tipos de proteínas. Seguimos hablando de membrana, seguimos hablando de la composición de la membrana. Y pues bueno, las proteínas estructurales son las que son más abundantes en la célula. Estas son proteínas que, como su nombre lo indica, forman estructuras, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos de proteínas estructurales, por ejemplo, las caderinas, por ejemplo, las proteínas que forman las zonas adherentes o las zonas ocluyentes. Cuando hablemos de epitelios, esto lo pueden entender mejor, pero bueno, no nos vamos a meter en bronca. Son proteínas que atraviesan la membrana, por eso son integrales, y que en la parte externa de la membrana se asocian con proteínas integrales de una membrana, de una célula que está adyacente, esta es otra célula, y forman estas estructuras, por eso se llaman proteínas estructurales. De estructuras como las zonas adherentes o las zonas ocluyentes, los conexones, las comunicaciones gap, por ejemplo. Entonces, estas proteínas van a formar estas estructuras, por eso se llaman proteínas tipo estructural. Existen otro tipo de proteínas que se llaman proteínas bombas. La bomba, pues no es como las bombas yucatecas, sino son bombas que mueven elementos de donde hay menos a donde hay más. Hace rato dijimos que la ósmosis era el paso del agua de donde hay menos concentración a donde hay más concentración. Pero existe otra cosa que se llama difusión. La difusión es el paso, pero de los solutos, no del solvente, no del agua. Los solutos de donde hay más concentración a donde hay menos. ¿Sale? Si esta membrana fuera impermeable, pasaría tanto soluto como solvente, ¿no? Permeable. Pero como es impermeable, no permite el paso libre de algunos elementos que están por afuera o que están por dentro de la membrana. Por lo tanto, estos solutos tienen que pedir permiso para poder atravesar la membrana. En caso de que pudieran atravesar la membrana, hay posibilidad de que si aquí yo tengo mayor cantidad, no sé, de sodio, el sodio atraviese libremente la membrana con el objetivo de igualar la concentración de sodio de la que está aquí con la que está acá, ¿vale? Hay proteínas que hacen lo contrario. Si yo tengo mucho sodio aquí afuera, voy a sacar más sodio todavía, ¿vale? Por lo tanto, voy a requerir de una proteína que se llama bomba para poder llevar de donde hay menos a donde hay más, de manera contraria a la ósmosis, a la difusión. Les voy a poner un ejemplo más práctico. ¿Qué tienes tu tinaco en tu casa? Acá tienes tu cisterna. Si tú abres aquí una llave y aquí abres otra llave, ¿de dónde va a ir el agua? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Pues de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces eso de manera normal, pero si tú pones una bomba y esa bomba sube el agua, entonces vamos en contra de la naturaleza, porque estamos yendo en contra de la gravedad. Entonces por eso se llaman bombas, porque pasan de donde hay menos a donde hay más. ¿Sí me doy a entender? Sí. Estos son los conductos. Los conductos son otro tipo de proteína integral de membrana. Los conductos sirven para lo que su nombre le indica, para funcionar como conducto. El conducto va a ser dependiente de muchos mecanismos. Es decir, este conducto no está abierto todo el tiempo. Aquí está. Los conductos no están abiertos todo el tiempo, van a permitir únicamente el paso de ciertos elementos específicos. Por ejemplo, tengo un conducto de sodio y ese conducto nada más permite pasar el sodio, no permite el cloro, ni el cloruro de sodio, ni ningún otro elemento más que sodio. O sea, son extremadamente específicos.
permiten el paso de moléculas muy pequeñas. Por lo tanto, si es una molécula extremadamente grande, pues jamás va a pasar el conducto, y permiten el agua en cualquier dirección, para adentro, para afuera de la célula. ¿Sale? Esos conductos van a pertenecer al grupo de los canales. Al rato vamos a hablar de qué son canales. Esos conductos van a servir para lo que su nombre lo está indicando, ¿no? El paso de ciertos elementos, pero son altamente específicos. Quiere decir que si están hechos para sodio, únicamente van a funcionar para sodio. Por otra parte están los receptores. Un receptor es una molécula, una proteína de membrana que tiene una porción obviamente intracelular o una porción extracelular, y la porción extracelular tiene un dominio específico donde se va a unir un ligando. Un ligando es una molécula, cualquier molécula que pueda despertar una respuesta en la célula. Por ejemplo, una hormona. Esta hormona va a llegar y se va a unir a su receptor, y la unión de la hormona con el receptor va a provocar una respuesta dentro de la célula. Va a llevar la información que tiene la hormona, hacia el interior de la célula, pero por mecanismos que se conocen como segundos mensajeros. Este receptor no nada más funciona para eso, también funciona para la absorción de algunos nutrientes, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, el receptor, su nombre lo indica, ¿no? Recibe algo en la parte externa de la célula, también en la parte interna de la célula, y a partir de esta unión, pues podemos despertar varias reacciones en la célula que tienen que ver con la comunicación o la señalización intracelular. Bueno, existe también lo que se conoce como proteínas de enlace. Estas son las proteínas de enlace. Las proteínas de enlace son proteínas integrales de membrana, atraviesan la membrana y van a enlazar la célula con algo que no sea otra célula. Por ejemplo, aquí nos ponen el caso de el colágeno, ¿no? El colágeno forma parte de la sustancia externa de la célula, porque no todas las células están extremadamente unidas. Entonces, si esta célula no tuviera estas proteínas de enlace, la célula perdería su anclaje y quién sabe a dónde se iría a morir, ¿no? Entonces, estas proteínas de anclaje permiten anclar, o de enlace, permiten enlazar el componente extracelular con los elementos del citoesqueleto para darle una firmeza a esa célula y que esta célula no se mueva de su lugar, ¿vale? También nos ayudan en el caso de la comunicación entre los leucocitos, por ejemplo. ¿Cómo sabe un leucocito en qué sitio hay una infección? Pues gracias a sus proteínas de enlace que detectan ciertas señalizaciones que se expresan cuando hay un proceso inflamatorio en un sitio específico. Entonces, estas proteínas de enlace nos ayudan a poder comunicar la parte interna del citoesqueleto con elementos de la matriz extracelular. Cuando hablemos de epitelio vamos a hablar de esto. Incluso estas también podrán funcionar con proteínas de enlace, porque la parte interna se asocia también al citoesqueleto. Pero bueno, ya lo veremos después. Y las enzimas, aquí nos están poniendo el ejemplo de la partícula elemental F1, F0 de F1 que se encuentra en la mitocondria. Esta partícula elemental, pues bueno, requiere de una enzima que va a degradar, va a convertir el ATP en ADP para poder utilizarlo como un mecanismo de energía. Pero estas enzimas también se localizan por afuera de la célula para poder convertir nutrientes complejos en nutrientes más simples para poderlos absorber. Estas enzimas convierten desde algo muy complejo hasta algo muy, muy simple, ¿sale? O también pues convierten de lo simple en lo complejo, lo que habíamos mencionado de las enzimas en el primer tema, ¿vale? Seguimos hablando de membrana. Chicos, ¿hay alguna duda con las proteínas integrales de la membrana? No. ¿Profe? Bueno. ¿Profe? ¿Mande? Entonces, ¿las balsas contarían como proteínas de enlace o receptoras? Porque digo que comunicaban estímulos del medio externo.
en donde se necesitaban? No. Déjame, pongo mis audífonos porque no escucho muy bien. La edad ya me está pasando factura y ya no escucho muy bien. Deja que se conecte el Bluetooth y ya. Sí. A ver, ahora sí te escucho, fuerte y claro. Las proteínas de las balsas lipídicas se supone que son de tipo enlace o receptoras porque comunican estímulos del medio externo. ¿Pudiera ser un ejemplo? Sí, pudiera ser un ejemplo. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Dos preguntas? No, bueno. La membrana es una estructura que es semipermeable, tiene una permeabilidad selectiva. Es decir, es como si fuera el cadenero en el antro, ¿no? Si llegas tú con tu minifalda te va a dejar pasar, selectivo, pero si llegas tú con tu, pues como llegue, a lo mejor no te deja pasar, eso es selectivo, ¿no? No permite la entrada de cualquier elemento a la célula, por lo tanto, pues algunos elementos tienen que buscar algunos mecanismos para poder atravesar la membrana. Eso se conoce como transporte a través de la membrana y existen diferentes tipos de transporte. Algunas sustancias pues pueden atravesar de manera libre la membrana, como en el caso de las hormonas esteroideas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su naturaleza se lo permite, ¿vale? Porque ¿cuál es su naturaleza? Pues su naturaleza está compuesta de colesterol y como este elemento, el colesterol, es soluble en lípidos, pues atraviesa fácilmente la membrana. Eso se conoce como difusión simple, el paso de donde hay más a donde hay menos a través de una membrana semipermeable. Sin embargo, existen otras moléculas que por su naturaleza química, bioquímica, no pueden atravesar la membrana y utilizan diferentes mecanismos para poder atravesarla. Entonces, bueno, hablando de la difusión, ya dijimos que es el paso de la membrana por su naturaleza a favor de un gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos, y atravesamos la membrana por la naturaleza bioquímica de la molécula. En el caso de las proteínas, de las sustancias, de las moléculas que no pueden atravesar la membrana, pues utilizamos diferentes mecanismos como proteínas transportadoras. Estas son altamente selectivas, quiere decir que si hay una proteína transportadora de glucosa, únicamente va a pasar glucosa. Y aunque la lactosa se parezca a la glucosa, no va a poder pasar porque es selectivo para glucosa, ¿vale? ¿Qué hacen? Pues bueno, cambian su conformación, cambian su forma, y esto permite que la proteína pueda, mejor dicho, la molécula pueda atravesar la membrana a partir del cambio en la conformación, en la forma de la proteína. Transporte activo, cuando esta proteína transportadora requiere de energía. Transporte pasivo, cuando esta molécula de transportadora no requiere energía. Nos ponen el ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa, nos ponen el ejemplo de pasivo cuando se transporta glucosa. Un esquema representativo de cómo pudiera ser una proteína transportadora: esa proteína recibe en la parte externa la molécula se une a la proteína transportadora sufre un cambio en su forma y permite la entrada a la célula. Existen otras proteínas que se llaman proteínas de canal. Estas proteínas pues están mediadas por diferentes estímulos, por ejemplo, voltaje, por ejemplo, ligandos, por ejemplo, mecánicas, de tal manera que estas proteínas de canal van a abrir o van a cerrar su dominio del poro de acuerdo a las indicaciones que se les están dando, ¿vale? Por ejemplo, los conductos activados por voltaje. Supongamos que tú estás metiendo un electrolito con carga positiva
aquí adentro ya se está haciendo positiva la membrana y al detectar la célula que se está volviendo positiva, activa canales dependientes de voltaje que van a permitir la salida de los elementos positivos para volverlos a ser negativos. ¿Se me explicó? Eso es activado por voltaje. Activado por ligando. Esta proteína se une a un receptor, el canal se abre y permite el paso de otros elementos, ¿vale? O los mecánicos, que bueno, son ejemplos complejos, pero hay uno en el oído, ¿no? Cuando se mueve la endolinfa, nos permite saber la posición de la cabeza, despolariza la célula, abre los canales, se mete el sodio, se despolariza la célula, y por esa despolarización nos ayuda a detectar la posición de la cabeza. Tal vez no lo entiendas ahorita, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es más fisiología que histología, pero bueno, es importante saber que dentro de las proteínas integrales de la membrana existen proteínas que facilitan el transporte de otras moléculas desde afuera hacia adentro y que estas proteínas pueden ser aquellas que cambian de forma o aquellas que abren un dominio de poro para permitir el paso desde el exterior o desde el interior hacia el lado contrario de la membrana. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? Yo tengo una duda. Vale. Las proteínas de canal igual pueden, o sea, su funcionamiento igual depende del gradiente electroquímico. Las proteínas de canal dependen de un gradiente electroquímico eléctrico más que químico. Eléctrico más que químico. Es lo que mencionábamos hace rato. Déjame decir algo. No me deja aquí. Entonces, como tal, aquí hay electricidad entre las proteínas, entre las reacciones. Claro, todas las proteínas tienen carga eléctrica. Regularmente las proteínas tienen carga eléctrica negativa, Sí, vale. pero hay otros elementos como el... ¿Mandé? No sé de que lo escucho. De tal manera que pueden cambiar la carga eléctrica. Aquí te estoy dibujando una membrana y nos estamos saliendo del tema para ver. Esta membrana tiene este es el espacio intracelular, todo de aquí para abajo es el interior de la célula, de aquí para arriba es el exterior de la célula. La membrana, cuando se encuentra en reposo, cuando la célula no está haciendo nada, está de floja, la membrana tiene una carga negativa, ¿vale? Eso se llama potencial de membrana en reposo. Pero cuando la célula requiere hacer algo, necesita volverse positiva. Una de dos, o saco electrolitos negativos, o meto electrolitos positivos. ¿Sí me explicó? Con el objetivo de cambiar este potencial de membrana de reposo a un potencial de membrana en acción. Cuando yo cambio la carga eléctrica, esta célula va a hacer lo que está programada a hacer. Va a hacer la actividad para la cual fue hecha. Por ejemplo, transmitir un impulso, por ejemplo, contraer el músculo. Entonces, ¿de qué depende el cambio de voltaje? Pues de los canales. Si yo requiero meter iones positivos, pues voy a abrir un canal específico que meta iones positivos. Si yo requiero, voy metiendo iones positivos, la membrana va a tener carga positiva. Y si al mismo tiempo yo saco iones negativos, voy a hacer más positiva esta zona y la membrana es más fácil que se despolarice. Despolariza porque pierde su polaridad. Cuando esta célula ya hizo lo que tenía que hacer, se tiene que repolarizar, tiene que volver a formar esta carga negativa, la tiene que volver a convertir en carga, perdón, esta positiva la tiene que volver a convertir en carga negativa. ¿Cómo lo hace? Pues abre otros canales que permiten la entrada de elementos negativos y la salida de elementos positivos. ¿Vale? Estos son los canales dependientes de voltaje. ¿Por qué de voltaje? Porque dependen de los cambios en el gradiente eléctrico. ¿Sí me doy a entender? Algo, sí. ¿Dónde no la entendiste? Ya cuando estaba explicando lo del cloro, o sea, había entendido que necesitamos cambiar el voltaje dentro de la membrana, pero ya cuando metió lo del cloro y eso ya no le agarré la onda. Ok, bueno,
¿Por qué metimos el cloro? ¿Qué tiene que ver el cloro? Pues bueno, el sodio Es es un positivo. electrolito con carga positiva, ¿no? El Ujú. potasio, eso es una K, aunque no lo parezca, es una K. Positivo, ¿no? El magnesio es positivo. Pero, por otro lado, tenemos los que tienen carga negativa, como el cloro, como el bicarbonato, HCO3. Entonces, yo necesito cambiar un voltaje de un lado de la membrana. Si tú tienes electrolitos positivos de este lado, ¿de cómo va a ser tu voltaje? Pues positivo, ¿no? Ya. Tienes dos opciones. O sacas positivo, lo quieres convertir a negativo, tienes dos opciones. O sacas positivos o metes negativos. O los dos. ¿Sí me explico? Al sacar positivos, haces que la carga eléctrica se vaya haciendo cada vez menos positiva y al meter negativos vas haciendo que la carga eléctrica se vaya haciendo más negativa. ¿Sí me explico? Ya, Por ya. eso metimos al cloro, ¿vale? Oh, ya, ya, ok, está bien. Gracias. ¿Dudas? Preguntas. ¿No? Bueno, yo creo que aquí la dejamos, chicos, y nos vemos la siguiente, ¿vale? Porque ya faltan 10 para las 4 y ya me cansé. ¿Esa diapositiva también va a estar en Classroom? Sí, en un momento más las comparto con ustedes en Classroom. Les voy a compartir una presentación que tiene desde lo de las propiedades físico-químicas hasta todos los organelos membranosos, ¿vale? Sí, gracias. Gracias. ¿Dudas? Gracias. ¿No? Gracias. Bueno. Cuídense, bye. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias, bonito día. Recording stopped.